Bueno, vamos a soltar la pelota entre todos, así podemos jugar más rápido. ¿Qué decís de esto de Máximo? O sea, como analista de las democracias. Mira, yo he peleado bastante con Brancatelli en este foro y permanentemente habla de mi ideología. Realmente me parece que acá hay una cuestión, cuando uno habla de democracia, no tiene que ver con la ideología, tiene que ver efectivamente con la posición. En el fondo tiene que ver, uno puede ser, digamos, de izquierda o de derecha, democrático o no democrático. Si hay algo que hemos visto a lo largo de la tradición peronista, discúlpame Carlos, lo hemos hablado muchísimas veces, es este rechazo a privilegiar la institucionalidad, digamos, a el personalismo. Y esto realmente nos ha traído problemas gravísimos, gravísimos, y ha sido uno de los factores centrales de nuestro estancamiento, digamos, como país. Entonces, el punto es, vos planteás cómo estamos como democracia, no estamos bien. Porque efectivamente somos una democracia desde el punto de vista instrumental, porque realmente las elecciones son libres, se repiten, no hay... Gracias a Dios no hay problemas, digamos, son relativamente transparentes, son muy transparentes, no hay sospechas de corrupción en general, pero la verdad que como clima democrático, como forma de vida, digamos, una democracia implica algo más que votar sistemáticamente, implica el respeto por la ley, implica el Estado de Derecho, implica previsibilidad, ¿sí? Y sobre todo un sometimiento absoluto a la ley. Entonces, estamos viviendo en un país donde los persaltos institucionales son sistemáticos, lo vemos. Entonces, el tema es cómo estamos. En el último informe de Naciones Unidas, Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que bajó puntos en el último año, en la medición del año pasado respecto de esto. Y estamos por detrás, por ejemplo, de Uruguay, por detrás de Chile, ¿sí? Y yo personalmente creo... ¿Toman más democrático a Chile y Uruguay que nosotros? Sí, claro. Pero además te digo más, yo sospecho que una de las razones por las cuales se sostiene esa posición relativa que tiene Argentina en el ranking de democracias, gracias al área de derechos humanos, ¿sí? Y derechos de género, donde es fuertemente respetada, digamos, por la comunidad internacional. Y esto hay que respetárselo, digamos, al gobierno peronista. Ha hecho avances importantes en el campo de los derechos humanos. ¿Pero esta declaración de Máximo no es democrática para vos? No, porque la calle no es lo que es, lo que tiene que ver. Estamos viviendo en una democracia republicana. ¿Sí? Pero que tiene leyes. No, una cosita, ven, Diego, pero tengo que dividir entre todo. Pero digo, si no me... ¿Qué hay de no democrático? Una cosa, sigo y escucharte, Silvia. Un punto sobre lo que dijo Graciela, que va a coincidir seguramente. Me parece que la reivindicación del peronismo sobre los derechos humanos, en términos de presente, deja mucho que desear. Formosa y Santiago del Estero no son lugares... Eso es cierto también. No son lugares para nada, sé que coincides en esto, no son lugares para nada donde se respeten los derechos humanos, muy por el contrario. Son lugares donde se violan derechos humanos y donde tienen la protección del poder central. Pero rescatemos la otra parte. ¿Jujuy dijiste o Santiago del Estero? Santiago del Estero y en el Chaco. Y Formosa, donde Guado Pedro Bay protege a Infran. Perdóname, ¿Jujuy para vos se respetan los derechos humanos? No, pero vos lo que pasa en... lo que tenga que decir de Jujuy... ¿Sí o no? ¿Se respetan los derechos humanos? Sí, se respetan los derechos humanos. Lo que tenga que decir de Jujuy y de la prisión de Milagro Sala, debatámoslo. Lo que te quiero decir es que lo que hicieron, lo que hizo Guado de Pedro, un hijo reivindicador de los derechos humanos, protegiendo a Infran como si fuera el edecán, donde no se respetan los derechos políticos, no se respetan los derechos humanos, es increíble que el peronismo lo haga. Entonces decir que el peronismo respeta a los humanos, por eso... Y la última, tiro, dale corta. Me parece que el problema está acá con que están en cualquiera. El país se cae a pedazos y el oficialismo está en cualquiera. Por eso cuando Diego dice... estamos bien, pero el gobierno es malo, lo que genera es un desgobierno absoluto. Un poquito con Pedrini y con Silvia Sarabia. Arranco con vos, Silvia, dale. Entra vos. ¿Es democrático Argentina? ¿Barrios de pie? ¿Viene de otro lugar? Te pregunto, concretamente me interesó tu historia. ¿Sos de San Martín? Sí. ¿Sos de San Martín? ¿Qué edad tenés? ¿Contás tu edad al aire? Sí, 51 años. Tenés 51, sos clase 70. Soy clase 70, ¿De padres que estudiaron qué? Tu padre, me dijiste, es... Llegaron a la universidad, pero por mucho esfuerzo, pasándola no muy bien. ¿Viven tus padres? Sí, viven los ¿A qué se dedicaron tus padres? Contame también conocerte detrás viste que te vemos en el corte y no sabemos, saber un poco de tu vida. Sí, soy la primera hija no universitaria, digamos, de esos dos padres. ¿Qué hacía tu madre? ¿A qué se dedicaba? Era docente en la universidad. ¿Y tu papá? Y mi papá trabajaba en distintas obras. Bien. ¿Vos sos profesora? ¿Sos docente? Soy profesora, sí. ¿Qué das? Soy profesora de educación física, después hice algún estudio más y
y soy profesora de Construcción de Ciudadanía. Profesora de Construcción de Ciudadanía. ¿Es una materia de secundario? Es una materia de secundaria. Bien. Contame, chicos, ¿de qué edad tenés cuando das clases? Y mira, tengo primero, segundo y tercer año. Sí. Ahí tengo desde chicos de 12, porque pensá que en la provincia de Buenos Aires son los chicos que antes eran de séptimo grado, ¿no? O sea, se llega hasta sexto, así que tienen 11, incluso los que recién empiezan, 11 y 12 años. Y después tengo a veces hasta de 17. Tengo tercer año, pero a veces tengo chicos de 17 en tercer año. En el currículo que te da para dar, el currículo de la materia, o sea, diríamos, el proceso de la materia que tenés que dar, construcción ciudadana. ¿Qué das en construcción ciudadana? ¿Qué es construcción ciudadana? ¿Qué das para? Según el año, trabajás sobre los derechos, o sea, trabajás sobre la Constitución Nacional, estudiamos los artículos de la Constitución Nacional. Te hago una pregunta tramposa y sabes que es recontra con buena leche. Dale. Ya te das cuenta que dale. no te voy a tirar a los pies, nada. Trabajás sobre la Constitución Nacional. Recién me decías que los chicos a los cuales le das clase de pronto te ven en el acampe o cortando la calle. ¿Qué te dicen cuando vos les das la Constitución o lees la Constitución y dices, pero profe, en la Constitución dice que yo puedo transitar libremente, Según Marra es un delito, iría presa. Y la vemos a usted allí con su gente cortando la... O sea, acá, profe, lo que usted me da dice una cosa, pero usted va y hace otra. ¿Qué le decís? A ver, contale, porque también es parte del debate. ¿Cómo se lo explicás? A ver, en la Constitución Nacional también está el derecho a la protesta, ¿no? Está el derecho al reclamo ante las autoridades cuando hay cuestiones básicas de derechos humanos que no se cumplen. Y no poder comer es un derecho humano que hoy, lamentablemente, no se cumple en nuestro país. ¿Lo hablaste esto con tus alumnos? Y el derecho a trabajar. En realidad mis alumnos son más cholulos. Me dicen, no, profe, la vi en la tele. Pero la realidad es que yo doy clases en un barrio que tiene muchas dificultades, en Lanzón, en Barrio Sarmiento, en San Martín, y muchos de los estudiantes son hijos de compañeros nuestros o han estado en alguna actividad que nosotros desarrollamos, donde yo estaba a cargo de un comedor, hoy tenemos una escuela de oficios, algunos de ellos han ido a esa escuela de oficios. Tomándolo de Graciela. O sea que no solamente ven, digamos, claro, esa protesta, sino que también ven todo y conocen todo el trabajo social. ¿Es democrático Argentina para vos, desde tu mirada? Mira, la democracia tiene muchas deudas con el pueblo respecto de la posibilidad de tener un derecho como es el trabajo. Nosotros creemos que ese es el mayor problema. Y sistemáticamente los gobiernos han destruido el trabajo, pero porque han encarado un modelo de país que lamentablemente en lugar de recuperar y profundizar todo lo que fue una matriz productiva que nosotros tuvimos en algún momento, la fueron destruyendo sistemáticamente y eso ha hecho que, por ejemplo, el sector de las pymes, en lugar de ser el sector más grande en nuestro país o con mayor incidencia, termina siendo el más destruido. Porque me sirve para mostrarte por qué Argentina es poco democrática. Porque efectivamente hay quienes requieren y demandan comer, educarse, etcétera, etcétera. Y eso es real. Hay quienes demandan transitar. Entonces, toda sociedad tiene conflictos. ¿Quién tiene que resolver esos conflictos? La política, básicamente, es quien procesa esos conflictos, ¿sí? Y los resuelve, buscando el bien común. ¿Por qué somos poco democráticos? Porque este gobierno, con esos conflictos, lo que hace es profundizar la grieta y poner a los unos y a los otros a cada lado. Y por eso estamos como estamos. Déjame, ya voy, Carlos, dame un segundito, porque quiero ir acá, que Pedrini hace un rato que no habla. Pedrini, pregunto, hablamos de democracia, yo cambio el término. ¿Somos federales? Te lo pregunto un santafesino, se lo pregunto un chaqueño. ¿Somos federales? Contame una cosa, Pedrini, si tenés que ir a Córdoba, desde Chaco, ¿podés tomarte un avión? Bueno, creo que sí, ¿no? Debe haber vuelo directo ahora sí de Resistencia a Córdoba. ¿Pero somos federales en todo sentido? ¿Es federal este país? Tenemos que crecer muchísimo con el federalismo. Y creo que dentro del federalismo podemos encontrar respuestas a lo que dice Graciela. Por ejemplo, te voy a decir, en la provincia del Chaco, única provincia de Argentina donde tenemos elección de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, sería la Corte Suprema Provincial, por concurso público de oposición y antecedentes. Una ley del gobernador Capitanich que envió a la Cámara de Diputados. En estos días también el gobernador se autolimita, hay que designar al fiscal de Estado, concurso público de oposición y antecedentes para designarlo. Lo podría haber designado por decreto,
con acuerdo de la Cámara de Diputados. Concurso público. Ahora ya llama concurso, también se hubo concurso público para designar. Pero yo te pregunto del federalismo. No, por eso lo que ella estaba diciendo. Dentro del federalismo podemos encontrar estas cuestiones. A la Argentina nos falta mucho para tener un país realmente federal. Y la tan denostada Aerolíneas Argentinas fue la que le permite al Chaco hoy viajar no solo a Buenos Aires, sino también a Córdoba y a Salta. Te pregunto esto tenemos estos son, creo que es muy importante. Como hombre del Chaco que sos, sí. ¿Vos podés dar tal vez vas a hacer una defensa de por qué ocurre eso y vas a decir, no es Capitanich, esto viene del rosismo, etcétera, etcétera? No. ¿Cómo puede ser que les haya dado 52% pobreza en Resistencia? ¿Qué les ha pasado en la provincia que tienen tantos niveles de pobreza, Pedrini? Porque hay varias cuestiones. Uno, no vamos a negar que la pobreza está, a pesar de que se vienen mejorando los índices permanentemente. Pero estamos con una situación de pobreza estructural, no le echo la culpa a nadie, desde hace muchísimo tiempo. Hay formas, Graciela sabe mejor que yo, y formas de medir la pobreza. Una es la pobreza por ingresos, que es lo que mide el INDEC, y otra es otra forma de medir la pobreza que, aparte Pedrini, de ¿por los qué no ingresos. podemos echarle la culpa a alguien? ¿Qué quiere decir Claro, justamente vamos a empezar a No, cambiar? porque Cuando digamos, él me dijo nosotros del fuimos rosismo culpables. anteriormente, no quiero echar la culpa a nadie. Pero ¿por qué no? Eso es lo que hay que explicarle a la gente. No, olvídese de culpa, pero sí de responsabilidad. Si no asumimos las responsabilidades. la culpa. Ahí ya no hay Asumamos culpa. las responsabilidades. Pero asumámoslo, entonces. Es de lo que estamos hablando. Es de lo que estamos hablando. Tenemos que asumir las responsabilidades y hacernos, Exactamente. y hacernos cargos de estas situaciones. Por Todos, eso, efectivamente, peronistas y no peronistas. sí, de acuerdo. En eso estamos absolutamente. Y creo que en las cuestiones de las que hablé estamos todos absolutamente de acuerdo. Como el haber tenido un presidente que se autolimitó también en la negociación de la deuda y la mandó al Congreso para que se discuta realmente como se tiene que discutir. O lo que pasó yo te hablo de que hay jueces electos por concurso de oposición y antecedente, y tener el antecedente del expresidente que lo eligió a 2 miembros de la Corte. Pero si después no los eligieron así, pero si no los eligieron. Pero están mintiendo, pero no los eligieron así. El concurso del Senado, que es como marca la Constitución Nacional. No los eligieron así. No, sí, se eligió. No. El prófugo, no me digas que no. El prófugo Pepín no fue así. Redactó el decreto, No se por lo entiende. cual, por única vez en este país se designó a 2 miembros de la Corte por un decreto sin acuerdo del Senado. Pero ahora esos 2 miembros, ¿están ahí por un decreto? Después vino el acuerdo del Senado entonces no. porque se armó tal Bueno, escándalo entonces que no. terminó como quedó. Bueno, y la Corte digamos la verdad. es una... No, digamos la verdad, que Sí, Pepín la redactó verdad. el decreto y que ¿Y Macri... los 2 miembros de la Corte Suprema están ahí por decreto? No, intentaron entonces no ponerlo digamos por que por decreto decreto. y aceptaron. Imagínate Bueno, la no. catadura personal, la por catadura eso. moral de estos No. personajes que aceptaron ser miembros de la Bueno, pero Corte digamos la verdad. designados por un decreto sin concurso del Senado de la Ahora, Nación. yo lo Pero que no, no, pero yo puedo- ¿dónde estamos? no, ¿Pero de qué quisiera- estamos hablando cuando hablamos de calidad institucional? Quisiera Una hablar- vergüenza. Dos pequeños temas. El primero, contestarle acá a mi amiga Graciela Romer, que habla del personalismo. El personalismo está en toda la política argentina, en toda, no en un partido político. Claro. De hecho, cuando los periodistas, los analistas hablan del 2023, yo no escuché que ninguno discuta las ideas de cada uno de los espacios políticos. Hablan de Berni, de Fernández, de Scioli, de Milei, de Patricia Burri, de Macri. Nadie habla de las ideas ni la discusión. Es personalista el conjunto de la política argentina. Un tema. Segundo, federalismo. La verdad, este es un país unitario. Seamos claros, Falta mucho. pero no de ahora. Es un país unitario desde hace muchísimos años porque todo se decide en Buenos Aires. Eso es una cosa que hay que cambiar. No la va a cambiar un gobierno. La va a cambiar el acuerdo político tantas veces postergado en la Argentina porque nadie se sienta a hablar de los temas de Se fondo. maneja con la ¿Sabés por qué? participación. ¿Sabés por qué es unitario? ¿Por qué? Porque los impuestos lo cobra la nación Ahí va. y después se lo manda a las provincias. Ahí va. Una Exactamente. parte se la manda de acuerdo a lo que se llama la ley de coparticipación y otros son ATN del gobierno nacional.
Si en cambio se hiciera al revés, como alguna vez algunos propusimos, y los impuestos los cobran las provincias y coparticipan a la nación, estaríamos viviendo en un país auténticamente federal. Hoy, cada gobernador, cada intendente tiene que pasar por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, pero no es hoy. Ayer, antes de ayer, ¿qué te pasaba vos como ministro del Interior, siempre. Carlos? ¿Qué te venían y qué te decían? Yo tuve una gran ventaja. ¿Qué te decían? ¿Con qué gobernadores trabajabas? ¿Qué te decían? Contame, ¿cómo era? No, tengo la gran... ¿Sabes cuál es la gran ventaja? Asumí y Menem me dijo, para mí hay que atender igual a todos los gobernadores, no me importa de qué signo son. ¿Te decía? Y claro, entonces es mucho más fácil. ¿Y qué te venía? ¿Te venían No, todos los te vienen a radicales? pedir. ¿Quién te venía? Todos te vienen a pedir. Y vos lo que tenés que tratar es de ver cada uno qué realidad tiene ¿Qué te y no piden? tratar de ¿Cómo usar eso ¿qué políticamente. te pida? Correle el velo, sacá la leteia a la luz. Cada uno viene y te dice, ahí tenemos una represa que no está funcionando, nunca me la terminan. Yo podría decir hoy, ahí tenemos el gasoducto Néstor Kirchner que nunca lo termina nadie. No importa de qué partido son, pero necesitamos ese gas acá. Viene y te dice, ayúdame a terminarlo. Ayúdenme. Y obviamente, atrás del ayúdenme, vos podés decirle, bueno, necesito que me votes tal ley. Eso es lo que no tenemos que hacer. Pero eso está bueno que nos lo cuente, hermano. Está bueno. Es típico eso de la política. Te termino la represa, votame tal ley. Yo te cuento una anécdota. Eso quiero. Una anécdota muy interesante, que no es de la época mía, es de la época del doctor Alfonsín. Él estaba intentando conseguir aprobar una ley laboral en el Senado. Estaban empatados. Y necesitaba convencer a un señor senador. Entonces mandó a su ministro del Interior a negociar con ese señor senador. Y le ofreció una serie de cosas para su provincia. El senador le dijo, me está ofendiendo, retírese de aquí. Cuando se iba el ministro, un asesor del senador se acercó y le dijo, mire doctor, por lo que usted prometió no, pero si nos puede terminar la represa que está pendiente, podemos hablar. Entonces, hay un tome y daca. Ese tome y daca solamente se cambia si vos tenés autonomía económica, igual que en la vida personal. Pero es muy feo lo que contaste. Pero es que esa es la realidad. La política, bienvenido. Lo que pasa, Carlos, es que No requeriría... por vos, no por el cuento, perdón, Diana, No, pero por favor. nos acabas de clavar... o sea, Uno nos más. estás contando cómo Te es la clavé historia. uno más. No, está buenísimo, Carlos, que nos cuentes eso. Es así, en realidad. Es así. Ya te dije que el día que nos queremos divertir nos juntamos y te cuento las anécdotas de Maradona Está del bien, Mundial no, 90. pero eso vos me estás preguntando de la realidad de la Argentina, que es dura. Pero no es la única la Argentina. Muy duro. No es la única la Argentina. Si vos analizás, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un Senado permanentemente empatado, se juegan la vida para conseguir el voto de un senador. Y ahora se vienen las elecciones parlamentarias en Estados Unidos, y el otro día me preguntaba un analista, ¿va a terminar la guerra? ¿Cómo va a terminar la guerra antes de las elecciones, muchachos? Bueno, también hubo ejemplos de acuerdos políticos importantes. La crisis del 2001 del 2012 salió con acuerdos importantes entre el expresidente Duhalde, el expresidente Alfonsín. El núcleo de coincidencias básicas también fue un acuerdo muy importante. ¿Sabés, Pedrín, el problema del 2001? Sí. Que tendríamos que haberlo hecho antes. Bueno, no después que estalle todo. Está bien, pero ahora, no se previó. Y eso es responsabilidad nuestra, ¿eh? O sea que es la misma situación. Digo que no es todo tome y daca, también hay situaciones. No, por supuesto.